Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno, bienvenidos una vez más. Me da gusto verlos. Es un privilegio para mí estar en esta tarde con ustedes, poder compartir las escrituras, principios que nos ayuden en nuestra vida cristiana. Y le invito, por favor, a abrir su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo número 3. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Le invito a que oremos. Señor, te damos gracias por habernos permitido estar en tu presencia, haber recibido de ella, Señor, tiempos de refrigerio para nuestra alma. ¿Cómo es que nos deleitamos en ti, Señor? Es un privilegio, Señor. Deseamos ahora, Señor, el consejo de tu palabra, tu enseñanza para instrucción de nuestras propias vidas, Señor. Te pido, Señor, que en mi debilidad tú me sustentes, Señor, que puedas hablar a través de mis labios. Señor, te pido que tú me ayudes. Te pido que esta enseñanza pueda ser recibida en nuestro corazón y podamos, Señor, llevar fruto y crecer aún más, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a continuar con la serie Los dones espirituales. Estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Y hemos ido poco a poco desarrollando esta serie, nos hemos ido adentrando en este tema tan importante para la iglesia de hoy. Y hoy vamos a continuar precisamente con otros dones también muy importantes. Hasta el día de hoy hemos aprendido lo que es un don, y aquellos que han estado con nosotros podemos recordar que un don es un regalo, es un charis, un carisma de parte de Dios que lo da a los hombres. Y también hemos aprendido cuál es el propósito por lo cual Dios o Cristo da dones a los hombres. ¿Y cuál es ese propósito? Que la iglesia sea edificada, ¿sí? Hemos visto también o identificado a 3 grupos de dones: los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Y en las últimas semanas hemos estado aprendiendo como congregación los dones que son del Hijo, que son los que están descritos en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde habla acerca de los apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y después maestros. El día de hoy vamos a iniciar a estudiar los dones del Padre, que son los que se mencionan en esta carta a los Romanos en el capítulo 12, y le pedí de favor que lo mantuviera allí abierto. Y vamos a tratar de considerar el contexto que rodea a estos dones antes de poder iniciar con el primero. Y vamos entonces a considerar el pasaje comenzando con el verso número 3. Si me sigue con su vista, por favor. Dice allí, hablando el apóstol Pablo, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no debe de tener más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿sí? Sino que piense de sí con cordura. Lo que está escribiendo Pablo aquí, mis hermanos, es un sentir de humildad. En la iglesia de Corintios, mis hermanos, era una iglesia desordenada, era una iglesia inmadura, que podía ser fácilmente llevada por las emociones. Y lo que está escribiendo Pablo aquí es que cada uno debería de permanecer en su modo de pensar en una instancia humilde. Que a pesar de los dones que cada uno tuviera, los demás deberían de respetar ese don. Deberían de animar al que tuviera ese don. Y que no hubiera diferencias entre ellos, ni tampoco pleitos o contiendas acerca de los dones. Por esa razón Pablo les escribe de esta manera. Y le dice entonces, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, que esté ubicado, que esté centrado. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos saben que Dios ha repartido dones a los hombres? ¿Cuántos tienen dones aquí? La iglesia debe tener dones, por lo menos uno, mi hermano. Entonces a usted y a mí es a quien se dirige esta carta. Versículo 4 dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros. ¿Cuántos miembros? Muchos. ¿Cuántos cuerpos? Uno solo. Usted tiene un cuerpo y está diseñado que tiene usted más miembros. La mano derecha o la mano izquierda, a pesar de que son iguales, no tienen la misma función. Igual los pies. Los pies son distintos uno del otro y puede ser que un pie sea más fuerte que el otro, igual que la mano. De esa misma manera hace la analogía el apóstol Pablo hablándonos acerca de esto. Versículo 4, segunda parte dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos, dígalo conmigo, un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Esto quiere decir que en la iglesia hay muchos, diga conmigo muchos, muchos. Aquí yo veo muchas personas y cada uno de nosotros tenemos diferentes dones otorgados por Dios, ¿sí? Y en esa relación que tenemos los unos con los otros, dice Pablo que no debe de haber rivalidades, no debe de haber competencias, no debe de haber celos. Y es triste decirlo, pero hay congregaciones donde los ministros se pelean los unos con los otros. A ver quién predica mejor, a ver quién da una palabra mejor, a ver quién canta mejor. Y son rivalidades, mis hermanos, que son una realidad en la iglesia, pero no deben de existir. Por lo tanto, en la congregación debe de haber un espíritu de armonía, ¿sí? Acerca de los dones. Y también necesitamos considerar que debe de haber humildad en cada uno de nosotros. Versículo 6. De manera que teniendo, esta palabra teniendo, quiere decir que Dios o Cristo ha repartido dones, cada uno tenemos uno, por lo menos uno, hay algunos que tienen 2 o 3. Dice ahí, teniendo diferentes, quiero resaltar esta palabra diferentes, esa palabra me habla de diversidad, como la paleta del pintor que tiene diferentes tipos de colores y tonalidades. Y que el pintor, a través del estar utilizando esa mezcla de colores, embellece el cuadro. Mi hermano, Dios ha dado esos dones que son como colores a la iglesia para embellecer a la novia de Cristo. Para eso son los dones. ¿Cuántos dicen amén? Para eso son los dones, para embellecer a la novia de Cristo. Seguimos. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Para que el don funcione, se necesita de la gracia de Dios, ¿sí? Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿sí? Conforme a la medida de la fe. Y aquí es donde vamos a entrar precisamente a estudiar este don, el don de la profecía, porque me dice aquí la Escritura que debe de ser usado, utilizado, ¿sí? Y este don se conoce como el don profético, profetizar, el don de la profecía. Un don muy llamativo, un don anhelado por algunos, pero tan abusado por muchos, ¿sí?
Por eso es importante, mis hermanos, que aprendamos juntos acerca de este don, el don profético, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña, qué es este don, por qué es tan importante y cómo debe de usarse este don en la congregación. Vamos a comenzar entonces por describir lo que es el don profético. El don profético, y ya lo hemos aprendido, es un regalo de parte de Dios. Es una capacidad espiritual que no tiene nada que ver con una habilidad natural o personal. Ahí es donde tenemos que diferenciar lo que es un don natural y lo que es un don espiritual. Si hay capacidades humanas como un buen arquitecto, un buen doctor, un buen licenciado, un buen ingeniero, son habilidades naturales, pero el don espiritual solamente se recibe por la gracia de Dios, ¿sí? Y ese don profético entonces no está basado en lo bien que pueda hablar una persona o el nivel de su educación. ¿Sí? Hay gente que se confunde y piensa que porque una persona sabe hablar muy bien en público puede tener el don profético. No necesariamente. O porque tiene un nivel de educación muy alta, también puede ser que tiene el don profético. O incluso tiene grados de estudios en las Escrituras o seminarios teológicos. No necesariamente, mis hermanos. El don es un don espiritual dado por Dios. Tampoco está basado en lo bien que pueda conocerse la Biblia. Hay personas en las iglesias que saben la Biblia de memoria. Recuerdo en una ocasión que alguien me mandó un video donde no sé si era predicador o pastor, pero él se sabía la Biblia de memoria y retaba a los oyentes. A ver, usted hermano, dígame una escritura. Y luego ya, porque de tal manera, Juan 3:16. Todo lo puedo, Filipenses 1, así. Y era impresionante. Pero no por el hecho de que una persona conozca las Escrituras, quiere decir que tiene el don profético. No necesariamente. Tampoco tiene que ver con el aspecto físico, ¿sí? Porque hay personas que dicen, es que él es de un temperamento así medio fuerte o medio agresivo y puede ser que pueda dar una palabra profética. No, mi hermano. No tiene nada que ver con su aspecto físico. Y tampoco tiene que ver con la responsabilidad que desempeñe. Y eso es muy importante, porque hay personas que asumen que por el hecho de que alguien sea pastor, o que sea líder de alabanza, o que pertenezca al grupo de alabanza, o panderos, o en cualquier otro ministerio, tiene el don profético. No necesariamente, mis hermanos. Por eso es importante aprender a discernir el don y evitar confusiones, ¿sí? Y abusos, ya sea por parte del que da la palabra o también de quien la recibe. Repito entonces, el don profético es la capacidad dada por Dios. Es lo que el Espíritu Santo hace a través de nuestras vidas, ¿sí? El que tiene este don debe de declarar únicamente la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dije yo? Debe de declarar, ¿qué? La palabra de Dios. Y esta palabra recibida tiene que ser dada en un idioma conocido. ¿Por qué lo digo? Porque aquí difiere de lo que es el don de las lenguas o el don de lenguas. Donde la palabra profética es dada, tiene que expresarse en un idioma conocido para la iglesia, para el fin de que pueda ser edificada, mis hermanos. Y este mensaje de parte de Dios puede venir a la persona que tiene este don, escucha, a través de un sueño, a través de una visión, como lo tuvo Isaías. Viene por un sentir en el corazón de aquel que tiene el don. Viene por una impresión. Y es Dios quien motiva a esa persona con ese don a que dé un mensaje que ha recibido, ¿sí? Recordemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los hombres como Moisés, Jeremías, Isaías, ellos recibían la revelación directa de Dios a través de estas cosas que le acabo de mencionar, a través de sueños, de visiones, de impresiones. Y ellos cuando recibían de parte de Dios estas cosas, ellos tenían que discernirlas, a estar en la presencia de Dios y después Dios los enviaba a dar esa palabra a quien lo requería, ¿sí? Y de tal manera, mis hermanos, que el don profético son las palabras de Dios, nunca van a ser las palabras del hombre. ¿Estamos? Las palabras proféticas deben de ser palabras de Dios.
Tampoco, mis hermanos, el mensaje profético no es un mensaje que se prepara con anticipación. No es de que voy a decirles esto y te agarras escribiendo. Le voy a decir esto y esto y esto y luego lo ensaya. Y cuando sea el momento así de adoración, que esté así el ambiente así, voy a decir lo que yo ensayé. No es así, mis hermanos. La palabra profética no se escribe, no se ensaya anticipadamente para decirla, ¿sí? A menos de que Dios te lo diga. Por ejemplo, yo he recibido correos de un profeta reconocido, los que lo conocen, Adrián Hernández de Casa de Oración México. Son palabras escritas que él da a la iglesia, sí, pero son anticipadamente ya por el Señor y la da a conocer. Pero no es así en un mover espiritual de adoración, donde está la iglesia como hace un momento y el Señor pone una palabra, pero esa palabra que se da no debe de ser ensayada, ¿me explico? Ni anticipada, porque es oír donde Dios no trabaja de esa manera, ¿sí? Por eso es importante prestar mucha atención y discernir la voz de Dios para cuando se va a comunicar. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con el asunto de me tomó el Espíritu. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Yo sí lo he escuchado muchas veces. Es que me tomó el Espíritu. Y como me tomó el Espíritu, pues dije un montón de cosas que ya ni me acuerdo. Dije cosas en ocasiones sin sentido. Y resulta que en vez de edificar a la iglesia trae confusión, ¿sí? Por eso, mis hermanos, el don profético debe de estar sujeto a un mover del Espíritu. Pero ese mover del Espíritu tiene que estar en pleno control sobre el cuerpo y las emociones, ¿sí? Hay algunas personas que no pueden controlar esto. Tienen el don profético y les gana la emoción, ¿sí? Se aceleran, hablan demasiado rápido, lloran, gritan. El mensaje ahí, mis hermanos, no es comunicado adecuadamente, ¿sí? En una ocasión recuerdo que estábamos en un servicio de adoración y vino una persona a querer dar una palabra y era tanta su emoción, era tanta su emoción, lo que él sentía, que no pudo hablar, no pudo hablar. Se le dio el micrófono y lloraba, y tú veías a esa hermana compungida, lloraba, quería dar una palabra, pero no podía. Mis hermanos, es que sí hay control sobre las emociones. Si Dios me pone una palabra para dar a la iglesia, yo tengo que tener dominio propio sobre mi cuerpo y sobre mis emociones. Esa palabra no se pudo dar porque la hermana no pudo hablar, la iglesia se quedó sin edificar. Entonces, por eso es importante que el que dé palabra profética, el que tenga este don, lo haga con pleno control de sus emociones, ¿sí? La palabra profética tampoco es algo místico. No es algo que lleva a la persona a perder el control. Mis hermanos, Dios no obra de esta manera. Yo recuerdo en una ocasión haber visto, en un video que me mandó alguien, a una profeta que supuestamente era reconocida por la iglesia, en este caso americana, porque era una americana la hermana. Y esta hermana, cuando daba la profecía, perdía tal el control de su cuerpo que comenzaba a girar su cabeza de un lado hacia el otro en una manera impresionante, mis hermanos. Y su esposo estaba atrás de ella observándola y se le quedaba viendo como a ver si no se cae o no sé. Y ahí estaba, pero ella movía la cabeza así, Ya era un perder el control del cuerpo y comenzaba a profetizar, ¿sí? Dios no obra de esta manera. Que yo recuerde, en la Biblia no encontramos a Jeremías rotando la cabeza de un lado para otro para dar una palabra, ¿sí? Esto tiene que ser por un control, mis hermanos, ¿sí? En otra ocasión también alguien me envió un video de un profeta que para profetizar necesitaba que apagaran la luz de la iglesia. A ver, apaguen la luz para poder inspirarme. Mi hermano, yo no veo a Isaías apagando la luz para poder profetizar. Estos son cosas que son así como medias dudosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vemos en la palabra es contrario a lo que están viendo nuestros ojos en la realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, ¿sí? Por lo menos eso es lo que encontramos en la Biblia. El don profético es un medio por el cual Dios se comunica. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta hablar? A Dios le gusta hablar.
le gusta comunicarse con su pueblo, le gusta decirle las verdades, le gusta confrontarlo, le gusta animarlo, le gusta edificarlo. Dios consuela a su pueblo. Y es a través, mis hermanos, de diferentes medios que Dios se da a conocer a su pueblo. Por ejemplo, Dios nos habla a través de su palabra escrita. Le damos gracias a Dios por su palabra escrita, porque en ella encontramos la verdad, ella es la guía. Ella es la única autoridad que tenemos delegada por parte de Dios, autorizada para una guía en nuestra vida. Y por cierto, la palabra, mis hermanos, es perfecta, toda es suficiente y no hay nueva revelación. ¿Sí queda claro eso? No hay nueva revelación. Dice 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Fuera de la Biblia no hay revelación nueva. Dios también nos habla por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por medio de su Espíritu Santo y ha colocado impresiones en ti? Es la manera en la que Dios habla. ¿Cuántos lo han experimentado? Y Dios pone un sentir en tu corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo dándose a conocer a ti personalmente. Pero también Dios nos habla por medio de las circunstancias, por medio de impresiones, por medio de sentires en el corazón. Y de esa manera Dios se da a conocer en su voluntad. A Dios le gusta comunicarse, mis hermanos. Ahora bien, este don profético es la manera en la que Dios se da a conocer. La manera en la que Dios utiliza seres humanos con este don para dar a conocer su voluntad. Por eso es importante aprender cómo opera este don. ¿Cómo es que se usa en la iglesia? ¿Sí, mis hermanos? Ahora, yo quiero decirte algunas razones del por qué es importante este don. Y te quiero pedir que vayas conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Y vamos a ir al versículo número 19. ¿Por qué es importante el don profético en la iglesia? Versículo 19 dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche con atención: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y, ¿qué dice ahí? Profetas. Pero el asunto no queda ahí. Dice ahí, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Escuche, en quien todo el edificio, ¿por medio de qué? De Cristo, de los apóstoles y los profetas, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la iglesia, mis hermanos, es edificada por medio del don profético. Efesios 4:11, no lo busque, usted se lo sabe, lo acabamos de estar estudiando, también lo menciona. Porque Cristo mismo constituyó a unos apóstoles y profetas. Es decir, el don profético sirve, y dice el versículo al final, para la edificación de los santos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el ministerio profético dentro de la iglesia es importante porque está fundamentando a la iglesia. ¿Sí? Y el don profético entonces cumple su función cuando exhorta, cuando consuela y cuando edifica a la iglesia. Y de eso mi hermano John Salcido ya tocó ese punto acerca de los profetas. ¿Sí? No lo voy a abundar en eso. El don profético cumple su función edificando cuando se da dirección, ya sea a una persona en particular, a un grupo o a una iglesia local. Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. El día de ayer hablaba con una persona para pedirme una apreciación, un consejo. Me dice, fíjate que está sucediendo esto en la congregación, hay algunas cosas que no están en orden
Y pues el asunto es que tampoco se establece el orden. Entonces yo me acordé de esta escritura y se la compartía. Le dije, pues es que mientras no se ponga el orden, la iglesia se va a convertir en un desorden. Sí, y el escritor de Proverbios lo dice de esa manera: sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, donde no hay palabra de Dios, donde no hay una dirección de la voluntad de Dios, el pueblo comienza a desenfrenarse, comienza a hacer cada quien lo que bien le parece. Por eso la palabra, mis hermanos, nos ubica. La palabra de Dios nos alinea a su voluntad, centra nuestros pensamientos, centra nuestras conductas y nos dice los parámetros en donde debemos de estar ubicados tú y yo. Y gracias a Dios por su palabra. Por eso es importante el uso del don profético. Veamos ahora cuál es el uso de este don. ¿Cómo se usa en la iglesia? ¿Dónde, cuándo, cómo y bajo qué condiciones debe usarse el don profético? Y lo que yo quiero decirte en primer lugar es que este don es exclusivamente para la iglesia. No es para los inconversos, no es para aquellos que no conocen a Dios, es solamente para la iglesia. Primera de Corintios 14. Si me acompaña, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14. Dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. El don de lenguas. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino ¿para quién? ¿Qué dice ahí, mi hermano? Para los creyentes, es decir, para usted y para mí. Las lenguas son para los incrédulos y la profecía es para los creyentes. ¿Sí? Y Pablo nos instruye, mis hermanos, y nos dice que el hablar en lenguas en una reunión general puede resultar en un juzgar por parte de los incrédulos y decirnos que estamos locos. ¿Sí? En una ocasión nos encontrábamos, mi esposa y yo, hace ya muchos años atrás, en la Ciudad de México, no necesariamente en la ciudad de Guadalajara, en otro estado, y fuimos invitados a una reunión de cierta iglesia. Y llevamos con nosotros a una hermana de la familia, o sea, pariente cercano a nosotros, que no conocía de Dios. Y la llevamos a la iglesia. Y cuando llegamos a esa iglesia, pues encontramos una reunión cristiana, obviamente, pero llegó un punto donde todos comenzaron a hablar en lenguas. Y unos gritaban por acá, otros lloraban, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. ¿Sí? Toda la iglesia estaba ahí. El que entiende, entienda. Es un canto ahí que unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. El hecho fue de que cuando todos comenzaron a hablar en lenguas, ella en un momento se llegó a asustar y se empezó a incomodar. Y me miraba a mí y yo como que me hacía porque me daba pendiente por ella, ¿no? Llegó un momento en que me dijo, ¿sabes qué? Me voy a retirar un momento. No, está bien. Y salió ella de ahí. Después regresa, se acaba la reunión y me dice, ¿sabes qué? La verdad es que me estaba incomodando. Me dio miedo en un punto, porque comenzaron todos a hacer ese tipo de cosas, a hablar en lenguas, unos oraban, otros gritaban, otros lloraban, y llegó el punto donde yo me sentí incómoda. Estoy hablando de una persona inconversa, que no conoce a Dios. ¿Sí? Pregunta, ¿esa persona fue edificada en esa reunión? ¿Conoció algo de Dios? ¿Hubo algo que le habló a su corazón? ¿Fue suplida su necesidad espiritual? No, mis hermanos, y lo digo con muchísimo respeto, porque yo sé que hay gente que está escuchando, aún incluso aquí mismo, ustedes pueden venir de iglesias con este tipo de movimientos, y lo digo con mucho respeto. ¿Sí? En cambio, yo recuerdo otra reunión en la que estábamos varios ahí, y durante el tiempo de adoración, Dios habló y dio una palabra. Y yo veía desde acá arriba, porque se ve todo,
yo veía como un hombre que estaba ahí, no era cristiano, era evidente, porque no participaba, y Dios dio una palabra en ese momento de la adoración. Cuando se termina la reunión, yo me acerco a saludarle, y le digo, ¿cómo estás? Bienvenido, mi nombre es Hiram, ¿cómo te sentiste? Y él me dijo, mira, eso que dijiste o eso que se dijo desde el tiempo de la música, dice, era como si fuera mi propia vida. Y me dio miedo, dice. Me dio miedo porque era como si tú o como me estuvieras conociendo todo de mí. Y me sentí así. Le dije, es Dios que te está hablando. Pregunta, ¿esa persona fue edificada a través de la palabra profética? ¿Sí o no? ¿Conoció algo de Dios? ¿Le habló a su corazón? ¿Fue suplida su necesidad espiritual? Sí. ¿Ve la diferencia que existe? Es ahí donde tenemos que llegar, mis hermanos, al entendimiento correcto en el uso de los dones. Oye, Irán, pero tengo una pregunta. ¿Entonces el hablar en lenguas en la congregación no es correcto? Mi hermano, este don se va a explicar más a detalle en las siguientes semanas. Sin embargo, solamente vamos a repasarlo porque tengo que tocar y tengo que pasar por este versículo. Usted mismo se va a dar la respuesta. Mire, la Biblia misma da la respuesta. Versículo 26. 1 Corintios 14. Dice, ¿qué pues, hermanos, cuando se reúnen? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? Ahí está, la lengua. ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Este verso ha sido tomado por muchos como que el congregarnos en cierto lugar me da la libertad a mí para hacer todo lo que dice aquí. Y de repente dicen algunos, cuando se juntan, ¿alguno de ustedes tiene salmo? O sea, ¿quiere cantar un canto al Señor? Pues cante, véngase, tome el micrófono y cante. Es que yo tengo un coro para el Señor. Cante, hermano, no hay problema, usted cante para la gloria de Dios. Bueno, ¿tiene alguna doctrina? Es que yo tengo una palabra del Señor, quiero compartir a la iglesia lo que Dios me habló ayer en la noche. Ah, pues pásele, hermano, pásele usted y dígalo todo lo que usted recibió ayer en la noche, no hay problema. Otro dice, pues yo quiero hablar en lenguas y comienzo a hablar en lenguas. Y otro dice, pues yo tuve una revelación, a mí Dios me habló y me dijo que la iglesia esto y que la iglesia aquello. Ok, pase, y se le da la libertad en ese sentido, con ese versículo mal interpretado, para comenzar a hacer en la iglesia de todo. Y la iglesia se sale del orden. Aquí entonces al rato se convierte en un desfile, y con respeto lo digo, de muchas cosas que son correctas, pero que no es el tiempo oportuno para hacerlo, ¿me entiende? ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para las lenguas, hay un tiempo para la oración, hay un tiempo para predicar la palabra, hay un tiempo para todas las cosas. ¿Sí? Por eso dice aquí, hágase todo para edificación y con orden. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, bueno, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces quiere decir que sí hay un intérprete de lenguas, no nomás es hablar por hablar. Ahorita lo voy a tocar más a detalle. Dice aquí entonces que se debe de hablar por turnos. Versículo 29. Asimismo, los profetas, los que tienen el don de profecía, dice ahí, ¿qué dice mi hermano? Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cómo deben hablar los profetas? Por turnos. Por turnos. No peleándose por hablar, no compitiendo por a ver quién da mejor palabra. No hablar por hablar, mis hermanos. Todo debe ser en orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y todo debe ser en ese orden, si es que en realidad Dios te está dando o está dando esa palabra. ¿Sí? Me acuerdo, estábamos en una congregación
Y estaba también el tiempo de la alabanza. Dios me ha permitido tener algunas experiencias de estas. Y estábamos en la adoración y una hermana, movida por el Señor, da una palabra a la iglesia. Pero había otra hermana que conocíamos que le gustaba mucho el micrófono, no sé por qué razón, amaba el micrófono, y quería siempre decir algo y siempre estaba ahí que... Bueno, después de que esta hermana da una palabra profética bien certera, bien oportuna a la iglesia, la otra hermana entra en acción y comienza a decir una palabra que no tenía nada que ver con lo que estaba moviendo. Nada que ver. Totalmente fuera del contexto. Pasaron las semanas, no dijimos nada, pero entre algunos discernimos que esa palabra pues realmente no era de Dios. Pasan las semanas, la hermana llega y me pregunta, oye, fíjate que me siento incómoda porque di una palabra, ¿te acuerdas de la palabra que di? Sí me acuerdo. Me dice, no sé, como que me incomodé, no sé. Yo le hice una pregunta, nomás te voy a hacer una pregunta, mi hermana. ¿Fue Dios o fuiste tú? No, pues sí fui yo. Me ganó la emoción. Hermano, es que puede llegar a suceder. Por eso es importante aprender todo este tipo de cuestiones, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, los profetas, los que tienen el don de profecía, deben hablar a lo mucho, ¿cuántos? 3, y todos en orden. Primero uno, luego el otro, y luego el otro. Dirán, ¿pueden ser que las 3 profecías deben de estar cuadradas en el mismo punto? No necesariamente. Dios puede hablar de santidad, pasa otra persona con el don profético, Dios comienza a hablar del arrepentimiento, va ligado, santidad, arrepentimiento, y puede pasar otra persona con el tema de la consagración, y los 3 están en la misma línea. Pero también puede ser que Dios comience a trabajar diferentes áreas dentro de la iglesia y comience a operar el don profético de esta manera. Por eso es importante discernirlo. Ahorita vamos a ver ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Dice que hablen por turno. Y luego dice ahí el versículo, y los demás, ¿qué dice? Juzguen. ¿Qué dice que debo hacer? Dígalo fuerte, mi hermano. Juzgar. ¿Debo o es una sugerencia? ¿Debo o es una sugerencia? Debo juzgar. Hermano, es que la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La Biblia dice que yo quién soy. No, ¿y qué tal si era de Dios y yo me equivoco y me atrevo a juzgar la profecía? No, me va a caer un rayo. No, es que lo dijo el pastor o el líder, y si lo dijo él, pues entonces sí es de Dios. No necesariamente. Por eso la Biblia dice que debo de juzgar. Juzgar, no importa que sea el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor o el maestro, yo tengo que discernir, juzgar lo que están escuchando mis oídos con respecto a la profecía. ¿Sí? Y la Biblia me dice que tengo que examinar todo con mucho cuidado. Las personas que no examinan, que no juzgan, se comen todo lo que se les da. Y por lo general hay un animalito, que son las cabras, esas se comen todo lo que ven, todo lo que les arrimas. Hace algunos meses estuvimos en un zoológico y llegamos a un área donde estaban precisamente los chivitos y las cabras y los borregos y todo. Y estaba yo con mi hija y de repente una cabra se acerca con ella y le empieza a morder la ropa y le arrancó un pedazo, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no discierne. Ese animalito no discierne, se come todo y le das un papel y se lo come, mi hermano. Pero nosotros somos ovejas, diga conmigo ovejas. Somos ovejas que tienen cierto discernimiento. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo. Y cuando viene la palabra profética de parte de Él, las ovejas oímos su voz. ¿Cierto? Por eso necesitamos aprender, mis hermanos. Necesitamos discernir. Necesitamos escudriñar lo que estamos escuchando, llevarlo a la luz de la palabra de Dios y en oración, mis hermanos. Déjenme una señal aquí, por favor. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Gracias, Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 20. Dice, no, diga conmigo no, pero sí, dígalo así con convicción, no,
no, brother, no. No menosprecéis las profecías. 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. No menosprecies las profecías, sino examínalo todo y retén lo bueno. En una ocasión estábamos también en una iglesia y estaba acompañando a alguien que tiene este don muy desarrollado. Y comenzó él a ministrar a la iglesia y dio palabra profética a algunos, todo, un mover muy especial de parte de Dios. Y al final, yo estaba con él y se acerca un joven. También te los comienzas a discernir. Y se acerca el joven ansioso, porque como no recibió palabra de Dios, andaba buscando una. Y se acerca al profeta y le dice, oiga, ¿no tendrá una palabra para mí? ¿Una palabra para ti? Sí, ¿te la quieres escuchar? Sí, obedece a Dios y arrepiéntete. Esa es la voluntad de Dios. Obviamente, cuando tú le viste la expresión facial, obviamente no le gustó escuchar eso, ¿verdad? Porque él quería otra cosa. Oh, sí, ya se lo sabe usted. Él quería una palabra profética, mis hermanos. Es que no debemos de buscarla, sola llega. Y cuando llegue, tenemos que examinarla, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? En otra ocasión, alguien le dijo a otra persona, a un hombre, yo lo conocí casualmente. Llega el profeta y le dice, yo tengo una palabra de Dios para ti. Tú vas a ser pastor, te voy a prosperar, te he escogido para que me sirvas y yo te voy a usar en gran manera. ¿Cómo se escucha eso? Bonito, ¿no? Si alguien te dice algo de eso, pues se escucha bonito. Ay, gracias, Señor. Pero mi hermano, esta persona que no supo discernir, como dice aquí, examinarlo y retener lo bueno, no discernió y quería dejar su trabajo el día siguiente. Después de haber recibido la profecía, quiso dejar su trabajo, tenía de por medio su esposa, sus hijos, y pues no, está mal ubicado, ¿sí? Dios te dio una palabra, sí, pero tienes que examinar, comprobar, discernir, esperar el tiempo de Dios para que esto se cumpla, ¿sí? Entonces tenemos que examinarlo todo y esperar, ¿sí? Regresemos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 30. Dice ahí. Entonces, 29, resumo. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, pues cae el primero, ¿sí? Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos, ¿qué dice ahí? Que todos aprendan y todos sean exhortados. Ese es el propósito del don de la profecía. Pregunta, ¿cómo debe usarse el don profético? Mis hermanos, debe usarse no solamente para decir eventos futuros. La gente confunde que el profetizar tiene que ver con el futuro. De aquí a 5 días, de aquí a 3 meses, de aquí, y el Señor dice esto y que va a ser, es bueno y también es palabra de Dios, los eventos futuros. Sin embargo, en su mayoría, los que tienen el don profético y dan la palabra, dan a conocer la voluntad de Dios para un tiempo presente. Gracias a Dios, en este lugar hay personas con dones proféticos. Y usted ponga atención cuando dice, así dice el Señor, o Dios dice, note usted que es una palabra profética actual. Arrepiéntete, vuélvete a mí, ven a mí. Casi siempre es el tiempo presente. Conságrate, vive en santidad. Y el pueblo, mis hermanos, la iglesia que somos nosotros, somos edificados en esa palabra. Presta atención las siguientes veces y se va a dar cuenta que así es, ¿sí? Por lo tanto, si Dios nos llama a algo en particular, escuchemos su voz. Atendamos a su voz, mis hermanos. Hay gente que se ha endurecido a la voz de Dios. Y Dios en su misericordia, en su gracia y en su bondad, nos habla una vez, otra vez tras vez, hablando muchas veces de muchas maneras para que conozcamos su voluntad. No cerremos el corazón, ¿sí?
El que tiene el don profético debe ser sensible al mover de Dios, porque ese mensaje tiene un valor para un momento determinado que llena cierta necesidad del corazón. Es para hoy, fue para este servicio, no es para el siguiente, es para ahora. Y si la persona, mi hermano, si eres tú el que recibe esa impresión, ese mensaje de Dios y no lo das, viene después un redarguir en el corazón por desobedecer a Dios. Yo sé que algunos de ustedes durante el tiempo de la adoración Dios les habla y pone impresiones. De eso estoy seguro. Y pone un sentir en tu corazón, pone una impresión acá, pone un fluir. Y tú estás ahí como que seré o no seré. Ay, si no es, si se me equivoco. Por eso dice la Escritura que los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes una palabra, una impresión, un sentir en tu corazón, ven con los pastores. Hermano, tengo esta palabra de parte de Dios, tengo este sentir. El profeta discierne al otro profeta, ¿ok? A ver, ¿de qué es la palabra de esto? Ok, pásale. Ese es el orden de Dios. No es desde allá, desde su lugar, porque hay gente que de repente se agarra gritando desde ahí y levanta su voz, así dice el Señor. Hermanos, lo digo así con mucho respeto, con mucho respeto. Necesitamos entrar en el orden de Dios. Por lo que a esta congregación se refiere, si alguien va a hablar palabra profética, acérquese. Para eso está este micrófono. No come, no asusta. Al contrario, amplifica la voz para que todos seamos edificados. Si tú no das la palabra, alguien más lo hará. Alguien más lo va a hacer. Por experiencia propia te lo puedo decir, hay ocasiones donde Dios ha puesto en mi corazón sentir impresión. Y no, cené mucha pizza ayer, ¿no? Pero Dios me ha redarguido y me dice, es que yo te dije que tú lo hicieras. Después viene otro y lo dice, me siento tan mal porque no lo dije, porque Dios me dijo que lo dijera y no lo dije. Mi hermano, cuando se dé el mensaje profético que Dios da, debe usarse con un lenguaje sencillo. Debemos de tener cuidado de no usar palabras comunes o impropias. Recordemos que la persona tiene dominio sobre su cuerpo, sobre lo que habla y cómo lo habla. Platicaba yo con mi esposa de este punto y le decía, ¿cómo tú lo recibes? Y lo voy a decir, ¿ok? Ella me dice, pues, no sé, dice, por ejemplo, si alguien, Dios le habla y le da una palabra profética, de repente se pueden usar frases como estas. Así dice el Señor, ponte las pilas. Ya estuvo bueno, porque a pan y agua te he traído todos estos años. Es lenguaje común, pero está al otro lado de que hay personas, por ejemplo, que no saben hablar, pues como una persona, con respeto lo digo, con educación, que fue a la universidad, son lenguajes diferentes. Si tú te vas a un pueblo, a una aldea donde pues, ellos van a hablar como ellos hablan, ¿ves? ¿Me entiendes? O sea, ellos van a hablar así, con chivos y vacas, y de la manera que los campesinos puedan entender el mensaje de Dios. Por eso me puedo solamente limitar a decir que no debemos usar palabras comunes e impropias. Se debe de decir todo con un dominio en lo que se habla y cómo se habla. Ahora bien, viene una pregunta muy interesante para todos. Bueno, Irán, ya vimos que es un don profético, cómo debe de usarse. Ahora viene esta pregunta que para mí es muy importante. ¿Cómo saber si una palabra profética es de Dios? ¿Habrá alguna manera de saber? ¿La Biblia menciona algo? Pues hay algunas cosas que sí. Jesús dijo que por el fruto el árbol se conoce y eso es un principio. ¿Sí? De tal manera que ese principio aplicado al don profético quiere decir que los profetas y las profecías pueden ser examinadas y determinar si son o no de Dios. Vamos a ver unos aspectos a considerar. Primero, para saber si una profecía es de Dios o no es de Dios, lo primero que yo tengo que considerar es que la profecía no es igual, ni tiene el mismo valor, ni la autoridad de la palabra escrita de Dios.
no es Dios hablando al 100%. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en el don profético interviene el factor humano. ¿Cuántos somos humanos? Todos somos humanos aquí. ¿Somos perfectos o imperfectos? Imperfectos. Por lo tanto, el don profético en el mensaje de Dios puede tener errores. ¿Sí? Por eso digo, la palabra profética no es Dios hablando al 100%. Primera de Corintios 13, 9, 10, si lo quiere anotar, por favor, dice ahí, Pablo, porque en parte conocemos, o sea, es decir, hay intelecto, y también en parte profetizamos. O sea, hay los dos elementos. En parte profetizamos y en parte conocemos. ¿Sí? Por lo tanto, de los aspectos más importantes a considerar es que la profecía dada a través de un hombre no es Dios hablando al 100%. ¿Queda claro? ¿Sí o no, hermanos? Si no, lo vuelvo a explicar con mucho amor. Eso es importante. No es Dios hablando al 100%. ¿Sí? En una ocasión alguien me compartía que estaba en su iglesia y llegó a su congregación un profeta, lo digo entre comillas. Y bueno, el profeta lo mandó llamar, a ver, venga, tengo una palabra de Dios para usted. Dice el Señor que usted será pastor y que usted tiene que irse al estado de California porque ahí es donde Dios lo va a establecer como pastor. ¿Qué cree que hizo esta persona? Tomó literalmente la profecía sin discernir, sin escudriñar, sin pedir consejo, sin esperar confirmación. En una semana ya estaba en California. Se trajo a su familia, a sus hijas, a todo lo que tenía, se lo trajo para acá, motivado o guiado por una profecía. A la vuelta de los años, pasaron como 10 años, él se dio cuenta que esa palabra nunca procedió de Dios. No fue de Dios. ¿Por qué? Porque no se cumplió. Entonces, no debemos de tomar al 100% las profecías de manera literal. No es Dios hablando al 100%. ¿Qué más? ¿Cómo saber si una profecía es de Dios? Escucha, la profecía es una palabra específica para una persona específica o para una congregación o grupo específico. Palabra específica. A mí me ha tocado ver cómo Dios, usando el don profético en alguien, manda a llamar a una persona, Dios te dice a ti, para ti. Palabra específica. Pero también Dios da palabras a grupos específicos. A ver, todo el grupo de alabanza, acérquese. Dios le dice así al grupo de alabanza. Panderos, vengan todos panderos. Dios dice así. Pero también hay palabras proféticas para congregaciones. Iglesia de Fontana, el Señor dice así. Iglesia de Glendale dice así. Y a cada iglesia Dios le habla de manera específica. Eso es discernir si una profecía es de Dios o no es de Dios. La palabra profética debe ser clara, sencilla, que no necesita interpretación. A ver, el Señor te dice así, 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 así. ¿Qué dijo? Es que yo pienso que el Señor te quiso decir esto. No es que tú pienses que el Señor dijo eso. La profecía es clara, es sencilla, que no requiere interpretación. A ver, ayúdame a interpretar esto. No es que no hay nada que interpretar. La profecía que es de Dios es clara, sencilla para ti y para mí. ¿Qué más? ¿Cómo sabes si una profecía es de Dios? Debe de exaltar a Cristo y debe de estar dirigida siempre a Él y no al hombre. Si la palabra profética no trae gloria a Cristo, o si la palabra profética no nos acerca más a Dios, entonces no es de Dios. Aquí es donde es muy común escuchar palabras como: tú serás el gran siervo de Dios. Tú serás la cabeza de todo Texas. Mire, hace como 3 semanas, alguien me envió un video que estaba en una congregación americana, era un afroamericano el que estaba de pastor. Y estaba el profeta dándole esta palabra, aquí es donde yo quiero que usted discierna.
¿La profecía exalta a Cristo o exalta al hombre? Y viene el profeta y le dice al pastor, una congregación de miles, le dice, así te dice el Señor, tú serás el gran siervo de este estado. Pastores vendrán a ti, te pedirán consejo y ellos te servirán a ti. ¿Cómo cree que estaba el otro? Sentado en una silla, y después de haberle profetizado eso, la gente estaba eufórica, por supuesto, todos así bien animados, porque era su pastor, obviamente. Todos bien eufóricos. Bueno, después de que le dieron esta profecía que él iba a ser la autoridad máxima ahí en Texas, lo levantan entre cuatro, la silla, le dan un rollo simbolizando la ley, le ponen un manto atravesado, le ponen una corona y le dan un cetro, y lo comienzan a pasear por toda la tarima. Y toda la gente gritando. ¿En esta profecía fue Cristo exaltado? ¿Se llevó el corazón de las personas a Dios? Evidentemente que no. Dígalo fuerte. Así de sencillo, mis hermanos. ¿De quién habla el profeta? ¿De él mismo o de Jesús? La profecía habla del ministerio, de las experiencias personales o habla de Cristo. ¿Exalta al hombre o exalta a Jesús? Escucha, ¿ocupa el don profético y la profecía el lugar de la Biblia y del Espíritu Santo? ¿Sí me escuchó? ¿Ocupa el don profético y la profecía más importante lugar que la Biblia y el Espíritu Santo? Yo me temo que en algunos sí. Hay quienes anhelan y buscan escuchar quien les dé una palabra profética que dirija sus vidas. ¿Sí? Esperan escuchar una palabra de Dios. Es que yo necesito que me den una profecía. ¿No tienes algo para mí? Pues no, ahí está la palabra. Es que yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está la palabra, mi hermano. ¿Qué quieres que te diga? Una vez me preguntaron a mí, pues dime tú, pues no, yo no sé qué es lo que Dios tiene para ti, discúlpame. Ahí está la palabra. ¿Cómo saber si una profecía es de Dios? La palabra profética debe estar siempre alineada con la palabra escrita, es decir, la Biblia. Mis hermanos, si no conocemos las Escrituras, ¿cómo sabremos la verdad de Dios? Ese es el problema, mis hermanos. Debemos de tener siempre el conocimiento bíblico para no ser engañados. Este es el mayor problema de muchos que son arrastrados por los falsos profetas y sus falsas profecías. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento escritural. Cierran la Biblia y es bien fácil que los engañen. Por lo tanto, una palabra que anima o dirige a desviarse de Dios o cambia alguna doctrina bíblica no es de Dios. Esto es imposible. La palabra profética no hace eso, mis hermanos. Y aquí es donde han caído muchos usando las famosas frases, a mí Dios me dijo que hiciera esto. ¿Los ha escuchado? Es que a mí Dios me dijo que hiciera esto. A mí Dios me dijo que ahora las cosas iban a ser así. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Eso te dijo Dios? ¿Que ahora su doctrina iba a cambiar y que iban a hacer las cosas diferentes? ¿Pintando cuadros espirituales? ¿Dejándome llevar por pisadas de caballo? ¿Hundiéndome a las profundidades de las aguas para recibir una palabra profética? ¿En serio te dijo Dios que los billetes hablan? Mi hermano, siempre que una palabra, un mensaje desvíe la atención de Dios, es una palabra de Satanás. La palabra profética de Dios siempre te va a llevar a Cristo. Siempre te va a llevar a Dios. Cuando no te lleva a Dios, es Satanás mismo hablando. Iglesia, necesitamos despertar. Porque hay mucho engaño, mucha palabra profética, mucha corrupción del don. ¿Cómo saber si una palabra profética es de Dios? Si la palabra se cumple con respecto al futuro, es de Dios. Si no, no lo fue.
Las personas que tienen este don o dicen tenerlo, pueden por una emoción o una buena intención hablar cosas que Dios nunca habló. Es que yo amo al hermanito, yo te amo mucho, Dunia, y yo quiero lo mejor para ti. Y como en parte conozco y en parte profetizo, pues bueno, Dunia, así te dice el Señor. Vas a prosperar y comienzo yo a emocionarme y le comienzo yo a decir eventos futuros. Si lo que yo le dije no se cumplió, esa palabra nunca fue de Dios, mi hermano. Nunca será de Dios. Ahora, puede ser que realmente sea la voluntad de Dios, ¿eh? Si alguien da una profecía así a largo plazo, puede ser que sea de Dios. Pero si no se cumple, ese don se corrompió. Fueron palabras que Dios nunca dijo. De eso lo dice Deuteronomio 18. Ya no tenemos tiempo para buscarlo, pero eso es lo que dice la Escritura. Ahora bien, no debemos de descartar que algunas profecías dadas por Dios pueden pasar tiempo, puede pasar meses, incluso hasta años, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo pasó de cuando Dios le dio la profecía a Abraham que iba a tener un hijo? ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Cuando David fue ungido por el profeta, pasaron años para que el rey David se hiciera rey. La palabra profética de Dios, si es de Dios, puede durar meses o años, mis hermanos, en cumplirse. ¿Qué más pudiéramos decir o comentar respecto al don profético? Solamente es una generalidad, mis hermanos. Realmente esto abarcaría así a profundidad varias enseñanzas. Pero ¿qué más pudiéramos comentar acerca del don profético? El don profético debe de operar en un espíritu de amor, hablar con amor, no con aspereza o rudeza. He escuchado a personas profetizar y parece que están enojados o están regañando a la iglesia. La iglesia no se maltrata, la iglesia no se le grita, la iglesia no se le da de latigazos, mis hermanos. La iglesia se habla con amor. Y la profecía debe ser hablada con amor, nunca con una mala motivación. La profecía debe de hacerse con respeto. Se debe de cuidar la privacidad y la dignidad de la persona. Y aquí es donde se tiene que tener mucho cuidado al exponer a las personas delante de los demás. ¿Sí? En cierta ocasión estaba ministrando una persona con el don y comenzó uno por uno. Así te dice el Señor, te dice el Señor, te dice el Señor. Pero llegó a una mujer donde el profeta cayó, se quita el micrófono y habla con él de manera personal. La profecía nunca va a exponer a nadie, mis hermanos, delante de los demás. La que es de Dios. Se trata el asunto en privado. Pero también me tocó presenciar a una persona imprudente que estaba profetizando: deja ya tus hechicerías, tus adulterios. Estás metida en brujería. Y pues nosotros conocemos a la hermana. La congregación la conocía. Imagínate cómo se sintió, cómo se sentía. Al final, bueno, se fue el profeta, todo, que por cierto era invitado. No de aquí, era una congregación en otro lugar. Era invitado. Al final se acerca con nosotros la hermana, bien afligida. Hermano, estoy bien afligida porque lo que dijo el profeta no es verdad. Yo no ando en hechicerías. Yo no ando en fornicación. Ustedes me conocen. De veras, delante de Dios se los digo. Hermana, no se aflija. Nosotros la conocemos. No se preocupe. Si usted dice que no, está bien. Pero puede ser que pase eso. Por eso es importante cuidar la privacidad y la dignidad de la persona. ¿Qué más? La profecía no debe de usarse para controlar a personas o manipularlas. Y ¿cómo se da esto, mis hermanos? Y con mucha tristeza lo digo, que este don se corrompe para manipular a las personas y controlarlas. ¿Sí? Se manipula a la gente para quitarle sus cosas. Así dice el Señor. Y ya se lo sabe usted, yo no ocupo redundar en eso. Se manipula a la gente para que se hagan ciertas cosas a conveniencia de quien lo pide. Yo necesito un favor, necesito algo de ti. Y el profeta que corrompe su don lo usa para manipular. Es que así dice el Señor. Es que fíjate que yo tuve una impresión, un sentir en mi corazón acerca de ti.
acerca de lo que tienes, acerca de esto. ¿Y qué hace la ovejita? Pues sí, pues está bien, hermano, está bien. Y ya despojan a la oveja de sus cosas por manipular el don profético. Mis hermanos, esto es triste, es vergonzoso. La profecía se controla en ocasiones para gobernar a la gente y moverlos a un mover personal. La profecía no debe de discriminar, ni humillar, ni rebajar la autoridad de nadie. En una ocasión un profeta, delante de la congregación, le da una palabra al pastor y lo humilló delante de todos. Usted, no, quién sabe qué, tantas cosas le dijo, que eso afectó a la iglesia, mis hermanos. Eso no es de Dios, porque Dios no humilla de esa manera a través de ese don. Siguiente, voy sobre el final. Pongan mucha atención, por favor. Eso está bien importante. Nadie, diga conmigo nadie. Nadie debe tomar decisiones importantes basado en profecías personales. Nadie, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque mi vida no depende de una profecía, ni tampoco debe ser guiada por una. Es que Él me dijo que yo iba a hacer esto, Él me dijo que aquello, Él me dijo, ¿quién te dijo? ¿El hombre o Dios? En parte conocemos y en parte profetizamos. Si es de Dios se cumple. Pero yo no debo de estar esperanzado a guiar mi vida sobre la profecía que se me dio. Yo debo más bien esperar en Dios, humillarme delante de Él, rectificar mi vida, humillarme y esperar en Él. No esperar en una profecía humana. Muchas personas toman decisiones importantes por una profecía que se les dio. Recordemos que la profecía no tiene la misma autoridad de la palabra, ¿sí? Por eso las profecías deben ser examinadas y juzgadas. Y una recomendación para ustedes, mis hermanos, muy importante. Cuando alguien se acerque a ti, y quiero referirme a esta congregación, si alguno se acerca a darte una palabra profética, llama testigos, que sean ministros de Dios. Oye, tengo una palabra para ti. Para mí, pastor, ¿puede venir, por favor? Líder, ¿puede venir, por favor? ¿Alguien puede venir? Ay, pero pues qué falta de confianza. No, es que no es falta de confianza, es discernimiento, mis hermanos. Las profecías deben de ser juzgadas por el liderazgo, por el pastorado. Por último, las profecías personales en su mayoría serán condicionales, es decir, están sujetas a. Escuche, eso está bien importante. Si el Señor te dice, así dice el Señor, serás esto, serás aquello, yo te voy a quitar, o qué sé yo, esa puede ser una palabra de advertencia para ti. Pero Dios puede cambiar de parecer en base a la respuesta de una persona, de una congregación o de un grupo. Oirán, pero ¿no se supone que Dios es el mismo ayer y hoy y que Dios no cambia? ¿Cómo está eso de que Dios cambia de parecer? Bien sencillo, mis hermanos. Dios, en su carácter moral, no cambia. Él no cambia su palabra, Él no cambia sus leyes, Él no cambia su santidad, ahí no cambia. Pero Dios cambia en sus decisiones porque Él es Dios. ¿Amén? Él es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Es que no está la base bíblica. Bien sencillo, mi hermano. ¿Cuál fue la profecía que se le dijo o se le encargó a Jonás para Nínive? Ve y dile a esa ciudad, la cual está sumergida en una maldad, que yo la voy a destruir en 90 días. Jonás ya conoce la historia, se resiste, pero al final va, les da esa palabra de parte de Dios, usando el don profético. Nínive, así dice el Señor. Pero ¿qué pasó? Nínive, junto con su rey, se convierten de corazón, se compungen, deciden arrepentirse, buscan a Dios. Señor, rectifico mi vida, perdóname. Todos ayunaron, desde el más chico hasta el más grande, y Dios cambió su decisión para esa ciudad. Dios cambió
la palabra profética que se le había dado primero y después la cambia. ¿Por qué? Por la decisión que la persona tuvo, el corazón arrepentido que Dios vio. Por esa razón, mis hermanos, debemos de buscar siempre arrepentirnos, acudir a Dios en nuestra vida, en nuestra necesidad, y buscar su dirección, lo más pronto posible, cambiar de dirección, para que los planes que Dios tenía, tal vez para ti o para mí, puedan redundar en bien. Y para terminar, quiero aclararte que también puede haber personas con el don profético, ser buenos profetas, pero también se pueden equivocar. ¿Cierto o no? Son humanos, mis hermanos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Si el profeta llega a tener alguna equivocación, no se debe de descartarlo o desacreditarlo. Sigue siendo profeta de Dios. Simplemente no todo lo que dice se cumple. Pero no por eso lo vamos a descartar. Es que ya se equivocó y no, pues ya no es de Dios. No, mis hermanos. Hay profetas muy renombrados, de veras hombres de Dios, que llegan a equivocarse. Podemos equivocarnos, iglesia, ¿sí o no? Yo mismo puedo equivocarme al dar una palabra de Dios. Y puedo decir, así dice el Señor, y bueno, pues el Señor realmente no me habló, no me dijo eso. Pero no por eso se va a descartar a la persona. Si es un varón de Dios, si es un profeta de Dios, ¿sí? Los profetas con este don, que son de veras de Dios, siempre van a tener un carácter moral aprobado por Dios, probados por el ministerio, sometidos a Cristo y a su palabra, dan fruto espiritual visible. Y los profetas de Dios, mis hermanos, siempre van a estar sujetos a un pastor. No son profetas ambulantes. ¿Quién es tu pastor, mi hermano? Yo no tengo pastor. Yo soy profeta a las naciones, gloria a Dios. A tu nombre diremos, ¿no? No es que no soy un profeta a las naciones, tienes que estar sujeto a un liderazgo, eso es lo que dice la Biblia. Los espíritus de los profetas sujetos a los profetas. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Habrá responsabilidad en el don profético? ¿Cuántos quieren el don profético? No, pues si es así, pues no, está medio difícil, ¿no? Pablo dijo, hermanos, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero ¿saben? Yo quisiera que profetizaran más que hablar en lenguas. Era un deseo del apóstol Pablo, que toda la iglesia profetizara. Vamos a orar, póngase de pie. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Hemos abierto tu palabra en esta tarde, Señor. Tu palabra que es recta, perfecta, nos instruye, Señor.